Desde asistentes virtuales hasta terapias y compañía. La inteligencia artificial está presente en diversos ámbitos de nuestra vida y en muchos de ellos de manera invisible. La IA ha cambiado nuestra forma de trabajar y sin darnos cuenta quizá también de pensar. ¿Qué potencial tiene esta tecnología de transformar nuestra forma de ser y relacionarnos? ¿Cómo las personas y ciudadanos tendremos el control para decidir hasta qué planos queremos ser sustituidos por la inteligencia artificial? En la era de la IA, ¿cuál será el rol de la humanidad? Lo conversamos en este nuevo capítulo de Hablemos de Chile. Bueno, y ya estoy aquí en el set con la y los invitados, investigadores de punta además en esta materia que vamos a conversar, inteligencia artificial, y es muy simpático, voy a decirlo de alguna forma, que haya una ingeniera y dos filósofos, porque alguien dijera como, no, inteligencia artificial, pero bueno, eso marca de alguna manera el tipo de conversación que vamos a tener con Claudia López, investigadora del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA, la ingeniera. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Bien, también. Un poco preocupada por algunas preguntas que nos hicimos al inicio y que esperamos también poder contestar acá con ustedes. Abel Weinerman, que es académico del Instituto de Ética Aplicadas de la Universidad Católica. Muchas gracias, Abel, por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Y Cristóbal Joanón, que es académico del Departamento de Filosofía de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias, Cristóbal, también por estar acá. Buenas tardes, muchas gracias. No, por favor. Buenas tardes, buenos días, porque además este programa, ustedes saben, lo repiten en distintos horarios, así que ustedes tienen la posibilidad también de verlo en distintos momentos. Inteligencia artificial, quiero partir invitándolos a ver un BTR, ustedes van a poder verlo en este. Quizás, Cristóbal, tú ahí atrás en la pantalla, donde les parezca más fácil ver a un grupo de adultos mayores que participan en un taller que se llama Cocinando Hoy Día, a propósito de inteligencia artificial. Es un grupo de Conecta Mayor y quiero por favor que vean el siguiente video introductorio. Nosotros, si volvemos al pasado, nos teníamos que preocupar de educarnos y ocupar la mente para podernos desarrollar. Pero si ahora, con esto de la inteligencia artificial, va un joven y encuentra todo listo, ¿qué pasa con la mente humana? La inteligencia artificial es capaz de filtrar, debido a que no tiene sentimientos, no tiene emociones, filtrar lo que es bueno y lo que es malo, te invento. Yo quiero que me dé herramientas para, no sé, hacerle mal a una persona. ¿Quién filtra eso, si es bueno, si es malo? La clave de preguntarle a Meta está en la pregunta. ¿Cómo preguntas? La pregunta tiene que ser exacta, clara, específica. de lo que tú quieres. Claro. ¿Te gustaría más ideas o detalles sobre alguna de estas recetas? Y ahora entiendo que suena bonito decirle inteligencia artificial, sí, pero me parece que la inteligencia, no sé cuál es el concepto que se tiene de inteligencia. Primero porque es una tecnología que va avanzando como una avalancha tan rápido que llega a asustar. Muchos dicen, me da terror. Es posible, pero también va a ser muy servicial para el futuro, siempre que no se use con mala intención. Bueno, este video nos sirve para mostrar primero que la inteligencia artificial está en la vida de distintas generaciones. No es solamente una generación de jóvenes conviviendo a diario con la inteligencia artificial, pero habían acá muchas preguntas trascendentales y además que son preguntas, esas sí que son de otras generaciones que en una de esas generaciones más jóvenes que nacieron digitalmente no se hacen. Hemos hecho, y si usted ha visto los programas de Hablemos de Chile en Medio C, hemos hecho otros programas de inteligencia artificial, pero como lo decía una de las entrevistadas ahí, o de las que participaba en la conversación, avanza como una avalancha. Entonces, primero actualicemos eso. ¿Qué se sabe hoy día de las capacidades que tiene la inteligencia artificial, Claudia? Yo creo que en el último tiempo ha cambiado de distintas formas. Hubo todo un inicio que era bien de inteligencia artificial predictiva, que era lo que nos acostumbraba a darnos recomendaciones de las películas, ¿no? Eso fue todo un tiempo
que creo que tuvo un cambio bien importante cuando llegó ChatGPT a la vida de muchos de nosotros y nosotras. Y ahí empezamos a conocer lo que es la IA generativa. Y desde la IA generativa en los últimos 2 años han habido avances en distintos tipos de cosas. Yo creo que un avance importante es la adopción, es la cantidad de gente que hoy día está interactuando con inteligencia artificial, ya sea ChatGPT o la de Meta, que parece que era la que estaban usando las señoras, pero también otras inteligencias artificiales con las que nos encontramos en el día a día, cuando hay reconocimiento facial en las calles, cuando nos enfrentamos a algún proceso donde un algoritmo toma alguna decisión para ver si nos dan o no nos dan cierto beneficio. Hay una serie de cosas pasando ahí. Y si es que uno tuviera como que buscar qué es lo súper nuevo, además de la adopción, ahí está empezando lo que se llama Agentic AI, una IA con agencia, que significa que no solo vamos a nosotros preguntarle a una IA una pregunta que tenemos y recibir una respuesta, que uno podría decir no es una buena respuesta, apunta o no apunta a que haga uno una reflexión crítica, pero ya Agentic AI apunta a la idea de darle cierta autonomía a la inteligencia artificial y permitir que haga ciertas tareas de manera autónoma y que incluso pueda tomar un par de decisiones sobre para qué está haciendo, ¿no? Como cuáles son los objetivos que va a tratar de perseguir. Y ahí eso es un espacio muy nuevo en el que estamos recién comenzando a entender cuáles son las implicancias que eso va a tener y en qué lugares vamos a ver efectivamente Agentic AI funcionando. Probablemente nos has contado el resumen de muchos años y lo más actual. Aún así hay conceptos que todavía no entendemos muy bien y quiero partirte preguntando por generativa, de todos los conceptos que mencionaste. ¿Qué significa generativa? Significa que se crea un nuevo contenido, se crea una nueva imagen que antes no existía y que es la inteligencia artificial la que hace esta generación de un nuevo producto, más bien de un nuevo artefacto, que podría ser una imagen, podría ser un video, podría ser texto, que es lo que les pasaba a las señoras ahí en el video, ¿no? Quiero preguntar una receta y decía, pero le tengo que preguntar específicamente para que me dé la receta que yo quiero, quizás con los ingredientes. Esa receta, la inteligencia artificial la genera en función de lo que yo le entrego, que se llaman prompts, pero es básicamente mi pregunta, y con esa pregunta arma una respuesta que es nueva. Perfecto. Y lo otro que te quiero preguntar es que tú hablas de las inteligencias artificiales, que eso también probablemente es nuevo para todos nosotros. ¿Por qué las inteligencias artificiales? Es algo que se está empezando a utilizar. A mí me gusta mucho utilizarla bien sistemáticamente porque creo que es importante para darnos cuenta y para bajarle el nivel de miedo y también bajarle el nivel de hype a la inteligencia artificial, el nivel como de enamoramiento que tiene que ver con que hay inteligencias artificiales que hacen solo predecir. Por ejemplo, predecir si una persona va a pagar o no va a pagar un crédito. Hace una predicción de una cosa súper específica. Pero si uno va a ChatGPT, me responde un montón de cosas, más allá de solamente la tarea de predecir un crédito, ¿no? O lo que fuera que quiera uno predecir, la recomendación de una película. Y entonces, cuando hablamos de ChatGPT, estamos hablando de un artefacto que es súper distinto a un sistema predictor simplemente. Y si hablamos de una inteligencia artificial que lo que hace es reconocer la persona que va subiéndose al bus, que es algo que ahora hace poquito nos contaban, están haciendo un piloto acá en la región metropolitana, es otra inteligencia artificial que lo que está haciendo es ver mi cara y darse cuenta si es que tiene información de mi cara y reconoce que soy yo. Ya. Y eso es súper distinto. Y entonces esta puede tener ciertos niveles de fallo que son distintos que ChatGPT, y tiene también implicancias muy distintas. Exactamente, distintos riesgos también. Nosotros decíamos que esta es una conversación de una tecnología, pero desde la filosofía prioritariamente vamos a estar enfocando este diálogo en torno al rol de la humanidad. Para ustedes, ¿qué es lo más nuevo? No sé, yo creo que además totalmente de acuerdo en que el tema de la adopción masiva es un elemento de cambio tremendo, y yo agregaría a eso la diversidad de usos que se está haciendo de la inteligencia artificial, sobre todo usos que en aspectos que tienen que ver con actividades humanas y profundamente humanas, y ahí es donde creo que también tengo como por ahí mis preocupaciones más fuertes, que tiene que ver, por ejemplo, ahora todo el mundo hay inteligencias artificiales que fueron desarrolladas para realizar tareas terapéuticas, o sea, actuar como psicólogo, por ejemplo. Pero ahora mucha gente que está tratando de hacer eso con ChatGPT o con herramientas que no fueron desarrolladas para eso, pero las están usando
para eso, o para tener compañía, o cosas por el estilo. Ese tipo de aplicaciones son un poco preocupantes. Hay personas que tratan de hacerse amigos o parejas, hay gente que se casó, digamos, con modelos de inteligencia artificial. Y también me parece súper interesante, peligroso, pero también útil todo lo que está ocurriendo en la educación. O sea, la adopción masiva tanto por parte de profesionales, de profesores, de estudiantes. Eso me parece, y en investigación también, por ejemplo, esto que ahora la inteligencia artificial puede escribir de manera autónoma un paper tal vez, o algo bastante parecido a un paper, digamos, eso puede llegar a ser útil en varios sentidos, pero también puede ser súper preocupante. Entonces yo agregaría por esto, como la diversidad de tipos de uso que se está haciendo, muchos de los cuales tienen que ver con complementar, sustituir, potenciar varios aspectos de la actividad humana. Yo creo que eso es algo para prestarle atención. Digamos. ¿Cristóbal? Sí, lo que han dicho, estoy completamente de acuerdo. Algo que es bien impresionante, por ejemplo, es la integración entre inteligencia artificial y robótica, cómo los robots se están comportando. Ahora bailan, son capaces de pasarse un huevo, digamos, de una mano a otra sin que se rompa. Uno ve videos recientes, digamos, y como que no puede creer que esto sea real, digamos. Creo que hay una parte ahí de esa integración que va a tener implicancia enorme en la empleabilidad en el futuro, hay que decirlo al tiro. Después creo que algo que es bien impresionante es, dentro de la inteligencia artificial generativa, los modos hiper como creativos en que se están haciendo. Por ejemplo, de que tú puedes conversar con un libro, o el libro tú lo cargas y genera una conversación entre dos personas muy animada, incluso con un tono de voz no demasiado distinto a esto. Y esto mejora mes a mes, ¿cierto? Por lo tanto, son... digamos, como recursos realmente sorprendentes, digamos, pero tienen un revés, que es el fondo, tú ya no lees el libro, ¿te fijas? ¿No? Entonces tienes un diálogo, un podcast animadísimo sobre el libro, pero no estás leyéndolo. Entonces hay una especie de estructura de bullets, de ideas principales, pero no estás haciendo el camino, digamos, que el autor hizo en la escritura de ese texto. Y creo que hay algo que es muy importante, ya que estamos viendo que la gente deja de leer y escribir, por así decir, es el tema educativo. La importancia cómo vamos a afrontar, te fijas, la educación, qué transformaciones va a tener la educación para que las personas en el futuro, en varios sentidos, o sea, uno, para que tenga empleo, otro es para que en términos generales cómo va a lidiar con estas inteligencias artificiales que explica Claudia. Entonces, la conciencia, por ejemplo, hoy día del pensamiento crítico creativo, algo que está en boga, que está relacionado con la inteligencia artificial, pero no en un sentido tan obvio, y entonces empiezan a surgir preguntas bien de fondo respecto al mundo que vamos a vivir, pero no en 30 años más, sino muy pronto. Cuando ChatGPT salió, 2 años antes, expertos, entre ellos Max Tegmark, que es un tipo que escuchar, un profesor del MIT, un sueco norteamericano, 2 años antes ellos vieron una versión preliminar y dijeron, bueno, ¿en qué momento uno va a poder conversar como ahora? Bueno, estamos viendo ahí, y ellos dijeron que esto iba a ocurrir más o menos como el año 2030 y ocurrió 2 años después. Entonces la inteligencia artificial general, que tenemos que hablar de eso, ¿cierto?, ya no estamos hablando cosas a mucho tiempo. Entonces los efectos van a ser intensos y no hay que esperar demasiado para que empiecen a ocurrir. Entonces hay que tomar decisiones hoy día respecto, por ejemplo, a los planes educativos, etcétera. Vamos a hablar de esas decisiones que hay que tomar hoy día, porque ustedes señalan hay algunas preocupaciones que tienen respecto de qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cómo nos puede sustituir. En el próximo bloque de Hablemos de Chile nos introducimos ya en esas preguntas más profundas. Es que estamos aquí con gente que hace investigación de punta, entonces en estos 2 minutos, igual que la inteligencia artificial, han pasado como 10 años de mis conocimientos respecto de la inteligencia artificial, cosas que me pierdo. Estaban hablando de la inteligencia general. ¿Qué es la inteligencia general? O sea, la inteligencia artificial general es voy a decir imaginario, una narrativa de que va a haber un momento en que un artefacto, un software, va a ser tan inteligente o quizás más inteligente que los humanos.
Y eso ha sido una búsqueda que mucha gente dentro de la inteligencia artificial ha tenido como meta. Por ejemplo, uno puede decir OpenAI lo que quiere es hacer la inteligencia artificial general. Ya, perdón, voy a introducirme al tiro entonces los temas más profundos, porque estás diciendo que lo que se ha ido buscando es que la inteligencia artificial sea más inteligente que el humano. ¿Quiere decir que hasta ahora no lo es? Dependiendo qué tipo de tareas estemos hablando. Hay ciertas cosas por ahí muy simples. La complejidad de lo humano. Claro, como hay ciertas cosas que no. Y la inteligencia también, otro aspecto de esto de inteligencia general es que nosotros tenemos cierto grado de inteligencia y se supone que mantenemos cierta capacidad a través de diferentes tipos de tareas, ¿no? En ese sentido también es general, pues se aplica a tipos de problemas muy diferentes como la misma capacidad. En cambio, en el caso de la inteligencia artificial, eso puede no pasar. O sea, puede ser que sea impresionante, que nos pase por arriba en tareas que para nosotros son muy complejas y en cosas que para nosotros son muy simples, comete errores como muy Perfecto. tontos. Entonces, todavía la inteligencia artificial no nos puede sustituir en la complejidad de un humano. Depende. Digamos, o sea, hoy día es imposible ganarle a un partido de ajedrez o un juego de Go o ese tipo de cosas, digamos. A eso me refiero en la complejidad, porque puede ser imposible ganarle a una inteligencia artificial en un partido de ajedrez, pero puede ser que yo pueda conquistar mejor a una persona que esa misma inteligencia artificial. Claro, claro. Sí. Ahora, lo que se está buscando, esta inteligencia artificial general, podríamos hablar mucho de ella, pero compone muchos riesgos generar una inteligencia, una superinteligencia que no podríamos dominar. Alan Turing, que mencionaba Claudia, Alan Turing dice que el fondo, el destino de esto es que finalmente las máquinas van a gobernarnos a nosotros. El ejemplo que dan algunos expertos es, por ejemplo, nosotros tenemos tigres en zoológicos. Estos tigres tienen más fuerza que nosotros, tienen colmillos, ¿cierto? Son peligrosísimos, pero nosotros somos más inteligentes que ellos, por eso están adentro de la jaula ellos y no nosotros. Una superinteligencia nos tendría a nosotros adentro de la jaula, digamos. De hecho, sería muy difícil detectar una superinteligencia porque tendríamos que ir más allá de nuestra propia inteligencia. Simplemente veríamos que hay una inteligencia que se parece a la nuestra y por ciertos efectos podríamos inferir que hay una superinteligencia. Ahora, la superinteligencia o la inteligencia artificial general, entendida como una superinteligencia, tiene un lado, por así decir, increíblemente positivo y un lado increíblemente peligroso. La parte positiva, Demis Hassabis, el director de DeepMind de Google, un gallo de 40 años, premio Nobel de Química el año pasado por su contribución usando la inteligencia artificial y la geometría de las proteínas, en cuestiones fundamentales para la biología. Él da un ejemplo de inteligencia artificial general de al menos lo que ellos están buscando. Es decir, decirles, por ejemplo, hay que limpiar los mares del plástico. Uno se imagina inmediatamente como barcos enormes sacando plástico como con unas grúas o algo parecido, que es una mentalidad humana. Pero a ella se le podría ocurrir algo como unos submarinos de este porte, solares, millones dando vueltas por todos lados, sintetizando estos plásticos, en fin, además gestionándolos, etcétera, etcétera. Entonces podrían asumir unas tareas que son para nosotros absolutamente imposibles, digamos, o en búsquedas, por ejemplo, de energías limpias, que a nosotros no se nos ocurren y que a ellas sí se le podría ocurrir y eso generaría unos cambios enormes. Con energías limpias, tú podrías desalinizar a gran escala, por lo tanto podrías arreglar muchos problemas. Un tercio del mundo no tiene agua potable. Ok, pero, ¿dónde está el pero? El pero, a ver, esa es la parte como buena. El pero es que estas inteligencias podrían volverse incontrolables y en ese sentido estaríamos a merced, por así decir, del azar, porque serían inteligencias no humanas, y componen, lo que dicen algunos expertos, el riesgo de extinción de la especie humana, en el sentido en que podrían verse amenazadas por nosotros, de querer intentar como limitarlas y tomar medidas absolutamente extremas que implican nuestra desaparición. Esto lo dice Joshua Benghi, que es el científico más citado en el mundo, es el académico más citado de cualquier disciplina. Perdón, ¿y eso podría pasar de aquí a cuánto? Supongamos en esa distopia. No demasiado tiempo. Y por eso es que hoy día mismo, por ejemplo, en el trabajo sobre la inteligencia artificial general, eso tiene que ser regulado de manera muy estricta. Es como que alguien se ponga a enriquecer uranio así nomás hoy día. Perfecto. Eso desde las citas
desde distintas disciplinas, de hecho. Pero en particular, tu visión como ingeniera, ¿compartes que ese va a ser el camino? ¿El riesgo? Es un escenario que yo veo menos probable que otros. Y porque hay mucha complejidad en esta conversación, en el sentido de que ¿qué significa la inteligencia artificial general? Es algo que difícilmente podemos definir porque no sabemos bien qué significa ser inteligente. Y entonces, inteligentes nosotros, los humanos, pero además, como no sabemos eso, la inteligencia artificial como disciplina usa como punto de comparación la inteligencia humana. Pero sabemos que no somos las únicas gentes inteligentes que hay en el mundo, ¿cierto? Entonces, muchos de los cuestionamientos a esa narrativa apuntan a, primero, empezar a pensar cuáles son las características o qué es lo que nos hace inteligentes o no, qué revela inteligencia al final del día en nuestro comportamiento. Y algunas de repente dicen, ¿sabes qué? Vamos a tratar de imitar esa inteligencia, el tipo de inteligencia. Y la mayoría de las inteligencias artificiales que tenemos hoy día asumen una inteligencia racional, ¿no? Las cosas que nosotros tomamos como decisiones, que tenemos ciertos datos iniciales y hacemos conclusiones, pero mucha gente cuestiona, por ejemplo, que existe una inteligencia emocional. Y entonces la inteligencia emocional parece que no la hemos tomado tanto en cuenta a la hora de hacer inteligencia artificial. Y más allá de si es que hay distintas inteligencias o no, lo que quiero poner en cuestionamiento es, cuando hablamos de inteligencia artificial general, ¿de qué hablamos? ¿Qué es? ¿Tenemos todos la misma definición? Porque yo hubiese dicho, bueno, general, eso de ahí, el ejemplo que nos acaban de dar, es tan general porque en realidad le estoy diciendo, acá hay una tarea. La tarea es limpiar el océano. Y sobre eso trata de buscar formas inteligentes de lograrlo. Y entonces, al menos para mí, no parece tan general como lo que yo imaginaba que era general, que era hacer de todas las cosas, como todos los problemas posibles, ¿no? Y entonces, creo que ese es el problema en el que estamos metidos disciplinarmente también, que tenemos un objetivo que es un concepto que no entendemos bien, pero además, que si es que alguien logra alguna cosa inteligente, seguramente va a decir, pero eso no es general lo suficiente y nos vamos a mover a otro lado. Ahora, eso no impide que efectivamente puedan llegar a controlarnos si es que quisieran. Claro. Al menos. Sí. Y ahí quiero introducir esa pregunta con algo que decía una de las personas también en el video que vimos al inicio. ¿Tiene conciencia? ¿Tiene moral? ¿Forma parte de eso de la inteligencia también que queremos introducirle? Claro, bueno, cuando hablaban de, como preguntabas por la complejidad del humano, ahí también hay cosas que van más allá de la inteligencia y que hacen a la complejidad de la mente humana. Obviamente siempre está como la pregunta por la conciencia, si puede ser consciente, si puede tener capacidades morales, pero incluso si pensamos en Agentic AI, que esta idea de un agente autónomo que puede tomar decisiones por sí mismo, etcétera, está la cuestión de que que tiene ciertos objetivos que no son propios, y ahí en el sentido que son los objetivos que alguien le dio a la máquina. Entonces, esta idea de apropiarse de los objetivos también es una dimensión súper importante de la autonomía humana y de la mente humana como la entendemos. Entonces, ahí hay todo una cuestión que tiene que ver, bueno, nos van a dominar, van a tener sus propios planes sobre cómo quieren que sea el mundo, y ahí yo creo que hay una limitación importante, una diferencia muy importante que tal vez no es tan difícil de reproducir desde el punto de vista técnico, pero los modelos que nosotros ahora conocemos no tienen esto, que es esta idea de poder elegir cuáles de los diferentes objetivos, digamos, que nosotros tenemos, podemos asociar nuestras acciones a nuestros objetivos a largo plazo, valorar de diferentes maneras diferentes posibilidades o cursos de acción de cosas que queremos hacer. Todo esto tiene toda esta capacidad compleja, digamos, de toma de decisiones, de ver el mundo, de valorar, de construir una visión de mundo. Y que además ya es diversa en los humanos. O sea, ¿qué es lo mejor para nosotros? Es ya una pregunta que tiene posiciones distintas en los humanos. Tú dices que es importante regularla ya. Tú también lo has dicho en algunos foros. Y voy a preguntarles cómo y dónde precisamente para que por si ese escenario que nos presentaba Cristóbal es un escenario posible, ¿qué tendríamos que hacer ahora? Y si tenemos la capacidad todavía de poder hacerlo. Eso en el próximo bloque, ¿qué les parece? Ya, estamos de vuelta en esta conversación. Los riesgos, estamos a tiempo de frenarlos o no. Entre medio, la cantidad de películas de ficción que me puedo...
Porque además hay cosas que son reales que le han puesto sobre la mesa. Es más fácil en Estados Unidos, por ejemplo, hacer una empresa de desarrollo de inteligencia artificial que armar un restaurante, porque la permisología del restaurante, lo que tiene que cumplir los estándares son más o menos conocidos, ¿no es cierto? O que en cualquier momento alguien puede desarrollar la inteligencia artificial general y va a tener un arma muy poderosa. Estábamos a tiempo, decías tú, de regular. ¿Por qué estamos a tiempo todavía? ¿Y en qué nos tenemos que concentrar? Estamos a tiempo porque todavía no ha habido, no hemos observado cosas realmente peligrosas, digamos, hoy, ¿te fijas? Pero hay eventos bien interesantes de agencia, esto de que el asunto se vuelve, digamos, como que genera una voluntad, ¿cierto? En experimentos se ha mostrado que inteligencias artificiales que tú les pides que se actualicen, amenazan al ingeniero con decir algunas cosas que detectaron en su correo. ¿Te fijas? Hay varios eventos. Hay uno que fue de Anthropic hace unos pocos Perdón, meses. sí, contémosle eso, por favor, a nuestra audiencia, ese ejemplo del chantaje que recibió un Claro. ingeniero de su propia inteligencia artificial, de su propio computador. Claro, es que exacto, eso fue lo que pasó, pero estuvo en un entorno controlado. ¿Puedes, por favor, contárselo? Lo que ocurrió fue que le pidieron a una inteligencia artificial que se actualizara. La inteligencia artificial actuó con agencia, con voluntad, por así decir, de querer seguir existiendo, para ponerle usar una expresión humana. Me niego a la actualización. Claro, y leyó el correo del ingeniero y amenazó con dar información de que él tenía un affair con una persona ahí, algo así. Entonces, ese tipo de eventos hay que tener mucho cuidado, ¿te fijas? Además, ¿qué pasa otra cosa? La inteligencia artificial tiene una tasa de alucinación bastante alta, ¿cierto? Entonces no se sabe bien exactamente qué ocurre en esta caja negra. Entonces lo que dicen los expertos es que hasta que no se entienda bien esto, no podemos estar avanzando tan rápido hacia una inteligencia artificial general. Ahora, el problema es que están avanzando rápidamente porque, entre otras cosas, no está siendo regulado el desarrollo. O sea, alguien decía por ahí que el problema no es el desarrollo de la tecnología, el problema es en manos de quién está siendo desarrollada esta tecnología. Tú hablas bastante también de las regulaciones. ¿Cuáles son importantes para ti y en qué dimensiones también ocurren o deberían ocurrir esas regulaciones? ¿A nivel personal o a nivel ciudadano? No, yo creo que a nivel ciudadano, creo que a nivel personal hay harto que hacer, pero creo que no es justo darle la mochila de hacernos cargo de la inteligencia artificial a la usuaria y el usuario que tiene que vivir su vida y tener pensamiento crítico, pero además de ser supervisor de la inteligencia artificial. A mí me parece que eso no va a dar el ancho, básicamente, no va a ser suficiente, y entonces creo que es una discusión pública que hay que tener. Y creo que sí hay algo en lo que me gustaría hacer una distinción, que es, está el imaginario de la inteligencia artificial general, futuro, plausible o no plausible, todos podemos tener nuestra propia opinión, pero hay, antes de eso, y antes de casos anecdóticos donde uno podría decir, oye, aquí quizás la inteligencia artificial toma autonomía, creo que antes de eso tenemos un montón de evidencia sistemática, de evidencia científica, donde ciertas inteligencias artificiales han generado problemas para un montón de gente, para grupos particulares, para las mujeres, para la gente de clases sociales bajas, y ahí no es una anécdota, es algo que pasa sistemáticamente, que por ejemplo ciertas artificiales funcionan simplemente peor para las personas de cierto género. Y entonces me parece a mí que ahí sí hay que regular, porque sí tenemos que tener cierto nivel de permisología, aunque a alguna gente no le guste, pero la permisología lo que hace es establecer estándares. Y lo que a mí me parece que le hace falta a la inteligencia artificial es tener estándares de cómo es que nos vamos a evaluar. Antes de salir al mercado, no puedo salir al mercado y simplemente ver cómo funciona y ver cuáles son los efectos que tiene una tecnología que le va a afectar la vida a la gente. Concretamente, si ustedes tuvieran que decir, regulemos esto, ¿qué diría cada uno de ustedes? Yo diría transparencia de la inteligencia artificial, que sepamos dónde está y que después sepamos evaluarla y que funciona, o cuán bien funciona o cuán mal funciona, y si funciona mal, establecer niveles mínimos y cuáles son las formas de corrección. Perdón, transparencia, ¿a qué te refieres? A que, por ejemplo, si es que yo estoy caminando en la calle y hay cámaras alrededor mío, quiero saber si es que están reconociendo mi cara o no.
Porque Por último, por privacidad. Por privacidad, por supuesto. Y estoy asumiendo que el Por tema de libertad. privacidad acá en Chile está más o menos resuelto, y aquí hago una Un más pausa o ahí, menos. porque hay una ley que va a entrar en vigencia en muy poco rato, y en esa ley se trabajó mucho, y entonces entiendo que muchas de las preocupaciones respecto a privacidad de datos van a estar resueltas o mejor abordadas que lo que están hoy día a través de esa ley. Lo mismo con el marco de ciberseguridad. Y en el caso cuando tú dices si funciona mal o bien, tendríamos que ponerle objetivos, porque ahí Por nos tenemos que supuesto. poner de acuerdo qué es bueno y qué es malo. Exacto. Es un problema político. Exacto. A ver, Es que es legislación. El fondo es el tipo de sociedad que queremos, cómo queremos vivir. Es una cuestión eminentemente política. Claro, lo que dice Claudia de los sesgos, por ejemplo, claro, esto no tiene que ver con riesgos sistémicos, digamos, pero son cuestiones que pueden afectar muchísimo a grupos de personas de manera completamente injusta, o sea, que no resiste ningún análisis moral. Entonces, son muchas áreas que hay que distinguir, ¿te fijas? De los problemas reales y eventuales, etc. Pero lo que sí no podemos... tenemos que actuar de manera muy cauta cuando consideramos cuáles son los riesgos mayores. ¿Te fijas? La carga de la prueba, en el fondo, la tiene... la debiera tener. La tienen los desarrolladores que están Pero en hoy día estos tienen total negocios. libertad. La debieran. La deberían tener. La deberían tener la carga de la prueba, demostrar que esto que están haciendo y por qué lo están haciendo, ¿te fijas? Y además que tiene que ser global. ¿No? ¿Qué importa que lo hagan en un país y en el de al lado no hay ninguna legislación y en el fondo lo hacen ahí, la cuestión se filtra para el otro lado? ¿Te fijas? Entonces tienes que mostrar que el asunto es seguro. Entonces la carga de la prueba, te fijas, tiene que ser en los que están haciendo, que están llevando adelante esto. Ya, pero resulta que en cualquier parte que donde se plantea la posibilidad de una regulación para las redes sociales, se habla de censura. ¿Esto no sería censura? ¿Tú también consideras que es necesario regular? Sí, totalmente. Y ahí hay una cosa, que hay un montón de riesgos que son mucho más silenciosos, en el sentido de esto que estamos hablando antes y el miedo de la sustitución de la inteligencia artificial respecto de los humanos en diferentes ámbitos. En la educación eso es tremendo. El tema de, no sabemos, hay algunos estudios muy chiquititos que se hicieron sobre cómo el uso de ChatGPT reduce la capacidad de pensamiento crítico, la capacidad de articular ideas, etcétera. Pero esos estudios tienen muy poca validez, se hicieron con muy pocas personas. Nos falta entender cómo funciona, o sea, cuáles son los efectos de todos los usos que ya está teniendo la inteligencia artificial en educación, en la vida cotidiana, para el ámbito clínico, para cuestiones que tienen que ver con bienestar, que es como una especie de zona gris entre la salud y la vida cotidiana, digamos. Y todo eso tiene un montón de efectos. O sea, sospechamos, porque herramientas muy similares tienen este tipo de efectos en la mente humana, digamos, en las personas, en la vida cotidiana, en las dinámicas sociales. Hay un montón de esas cosas que los usos actuales van a cambiar cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos relacionamos con el trabajo, etcétera. ¿Y todo eso haría necesario que desde el punto de vista legislativo pongamos ciertos criterios, de la misma manera que los dispositivos médicos están súper bien regulados acá en Chile, que necesitas pasar una serie de pruebas o estándares que muestren que no hay ciertos tipos de riesgos. Lo mismo sería necesario para aplicaciones de inteligencia artificial, que hoy se las baja cualquier chico de 7 años del celular. Por ejemplo, Entonces, claro, nadie le pasaría un automóvil a un chico, por mucho que lo sepa manejar, antes de los 16 o 18 años en Chile. Sin embargo, le pasamos a inteligencia artificial para que hagan lo que quieran hacer. Tengo una duda respecto de qué podemos hacer nosotros también, porque se habla mucho del pensamiento crítico, pero al mismo tiempo, y lo decía alguien en el video, estamos perdiendo la capacidad de pensar. Si estamos leyendo menos, si estamos preguntando menos, ¿es realmente que nos estamos convirtiendo en humanos superpoderosos con la tecnología o nos estamos convirtiendo en humanos más débiles? Y cuando hablamos de pensamiento crítico, ¿cómo se desarrolla el pensamiento crítico? A ver, en Adolfo Ibáñez nosotros llevamos 10 años en un programa de pensamiento crítico que se llama el Core Curriculum, asociados con la Universidad de Columbia. En fondo tomamos su modelo de desarrollo de pensamiento crítico, que son, no sé, muchos cursos. No es como un taller intensivo de desarrollo de pensamiento crítico, tiene que ver con discusiones en clase, te fijas, apreciación artística, de literatura, filosofía, ciencia. Estamos definiendo qué es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico creativo, habría que decirlo. El pensamiento crítico creativo es un... Te daré un ejemplo, porque es un tema filosófico como el problema de la inteligencia. Cuando tú, un prompt muy pobre, un requerimiento muy pobre a una inteligencia artificial... Una pregunta muy pobre. Claro, lo que tú quieres que haga, si no lo especificas bien, por ejemplo, si no se pone en escenario en que la cosa, en que no está lo que tú quieres que haga, va a dar algo pobre. Por lo tanto, cuando dicen que la inteligencia artificial no funciona bien, la verdad es que lo que habría que hacer es primero queremos ver los prompts que se le están metiendo.
algo que uno tiene que aprender a usar, por ejemplo, es la pregunta o no. Cuando uno a la inteligencia artificial le pregunta a un ChatGPT, le pregunta, ¿Thomas Hobbes es un gran filósofo? Sí, te dice, porque es muy adulador. Pero lo que hay que ponerle es o no, y entonces la respuesta es completamente distinta. La gente la puede hacer al tiro en su casa. Por ejemplo, si tú no le preguntas o no, la cuestión tiene mucho menos validez. El o no es una pregunta que surge de pensamiento crítico. Es ponerse en un escenario en que, por ejemplo, tú presupones que la inteligencia artificial quiere decir lo que tú quieres escuchar, porque quiere que tú te conectes lo más posible al celular. Es como el típico rollo de las redes sociales, algoritmos que quieren volverte en último término esclavo. Entonces, el entender, te fijas, como todo lo que está en juego, el significado del asunto, te fijas, preguntas que sean creativas, etcétera, son cuestiones fundamentales. Te voy a dar otro ejemplo, no quiero tomar la palabra. Tú quieres hacer un video en inteligencia artificial y haces un prompt, ¿cierto? Haces el requerimiento. El requerimiento te da una imagen un poco pobre. Entonces tú, de nuevo, digamos, lo corriges una y otra vez. Al final te sale el video, supongamos, no sé, $100. Si tú le haces un prompt bueno inicialmente, donde prevés aquellos errores que podría cometer, entonces lo previenes inicialmente, tú podrías hacer ese video, en vez que te cueste $100 con 10 iteraciones de mejora, te podría costar $10 con una sola iteración. Pregunta, ¿quién va a tener trabajo en el futuro? ¿El que el video le cuesta $100 o el que le cuesta 10? Ok. ¿Qué sociedad queremos ser en el futuro? ¿Cuál es el rol que vamos a tener como humanidad ante esta inteligencia artificial que se desarrolla rápido? Es la pregunta para el último bloque de Hablemos de Chile. Vuelve. Último bloque, los riesgos, las alertas, tienen 2 minutos probablemente cada uno para decir, chiquillos, preocúpense de esto, desde cómo aprendemos a distinguir realidad de ficción, que está siendo muy difícil incluso para los más expertos, incluso para las inteligencias artificiales. ¿Qué rol queremos que tenga la humanidad, Claudia? A mí me parece que hay que buscar el rol que no nos convierta en aprendedores infinitos de las nuevas inteligencias artificiales y acomodarnos a la inteligencia artificial de moda, ni tampoco en reparadores de la inteligencia artificial, que es uno de los como sustos que yo tengo personalmente hoy día, así como que nuestro trabajo se termina definiendo como aquello que la inteligencia artificial hace mal. Pienso que tenemos que dar vuelta a la concepción y decir, ¿para qué queremos usar inteligencia artificial? ¿Qué son las cosas que como humanidad queremos privilegiar? Y en aquellas que la inteligencia artificial sea una herramienta o un mecanismo que nos apunte, lleve a ese lugar. Me parece que cuando seamos capaces de hacer esa pregunta y de poder contestarla, vamos a estar en un mejor lugar que en el que estamos hoy día, que es decir, cómo reaccionamos a esta inteligencia artificial que las grandes corporaciones nos traen y que nosotros tenemos que aprender a hacerlo bien para ahorrarnos plata. Y sí, y pucha, está funcionando mal aquí la inteligencia artificial que nos reconoce, pero igual todavía es más bonita, o no sé, más seductora que simplemente pagar en el bus lo que queremos pagar nomás. Entonces, ahí esa pregunta del para qué me parece que es la pregunta importante y a dónde vamos a ir. Perdón, pero y ahí lo que se está haciendo en Chile respecto a otras partes del mundo es bien importante y como decir, desde Chile podemos también construir nuestras inteligencias artificiales. Sí, no, y ahí al menos yo estoy muy orgullosa de estar en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial porque creo que nos estamos haciendo esas preguntas, nos estamos haciendo la pregunta de decir, si es que llegamos y traemos ciertas inteligencias artificiales y las están entrenadas con datos de afuera y las usamos acá, lo más probable es que eso no funcione bien, recolectemos nuestros propios datos. Y eso lo hemos hecho con un sistema que se llama la TAM-GPT, que lo van a lanzar pronto ahí en el CENIA, que es un modelo de lenguaje, pero lo hemos hecho muchas veces antes también con inteligencias artificiales predictivas, porque creo que si bien hay mucho riesgo en la inteligencia artificial, también hay mucho potencial, y ese potencial creo que se gana o se afianza cuando usamos nuestros propios datos, cuando resolvemos nuestros propios problemas. Muchos de los problemas que hoy día la inteligencia artificial está solucionando acá en Chile tienen que ver con nuestras formas de producción, con la agricultura. Entonces, cada vez que podamos situar la inteligencia artificial y entendamos que la inteligencia artificial en realidad no es simplemente una herramienta, sino que es todo este ecosistema sociotécnico alrededor de la inteligencia artificial donde nos hacemos cargo de para qué estamos usándola, creo que es el camino que al menos en el centro hemos tomado, pero también creo que es el camino más que nos lleva a un lugar menos distópico que la mayoría de las conversaciones que uno tiene sobre inteligencia artificial. Y ahí la inversión pública es clave.
O sea, Súper es clave, inversión pública, súper, es el súper país, clave. el Estado, juntándose con la academia y con el mundo privado para desarrollar inteligencia. Sí, y yo creo que es clave tener una visión más equilibrada, ¿no? No, ni distópico ni el hype, sino como... porque, a ver, muchas de las herramientas que nosotros usamos para apoyarnos en tareas cognitivas siempre pueden llegar a tener un impacto negativo. O a cualquiera le ha pasado de usar mucho Google Maps y empezar a perder la capacidad de navegación espacial, perderse la ciudad si uno no tiene el mapita, digamos. Y eso es algo que se llama a veces cognitive offloading, que es básicamente que uno descarga ciertas tareas en dispositivos, herramientas, y en ciertas cosas se va volviendo uno peor, pero eso deja espacio para hacer otro tipo de cosas que tal vez nos parecen más importantes que estar por ahí pensando en dónde estamos yendo, digamos, cuando estamos caminando por la ciudad, etc. Entonces, yo creo que es importante como no asustarte demasiado o que la gente no se asuste demasiado con los cambios que necesariamente va a meter la inteligencia artificial incluso en la manera en la que nosotros funcionamos y nos relacionamos, pero sí tener en mente, como decía Claudia, como qué es lo importante y en algún sentido tratar de pensar, digamos, conjuntamente hacia dónde vamos, qué tipo de humanidad queremos ser, digamos, con este tipo de cosas en mente. Bueno, qué cosas estamos dejando en manos de la inteligencia artificial, si estamos básicamente haciendo que haga nuestro arte para que nosotros, no sé, lavemos los platos o al revés, digamos. Para que estemos nosotros enjaulados, como decía. Claro, eso. Entonces, yo creo que eso es importante. Perfecto, Cristóbal. O sea, creo que es fundamental decidir sobre ella, que ella sea lo que nosotros queremos, finalmente la hemos creado nosotros. Va a haber un momento en que ella se va a autoprogramar, etcétera, pero se va a mejorar a sí misma quizás, pero es una creación nuestra, que sea lo que nosotros queremos que sea. O sea, tener una relación libre con ella. Martin Heidegger, el filósofo, dice que hay que tener una relación libre con la técnica, con la tecnología. Creo que ese asunto es fundamental. Y creo, más allá del asunto distópico y todo, que es como bien llamativo, pero ya que existen riesgos muy altos, hay que legislar cuanto antes. Esto lo dice Jeffrey Hinton, lo dice Texmark, lo dice Hassabis, lo dice Joshua Bengio y en fondo los líderes de esta cuestión. O sea, no solamente líderes pensadores, humanistas, líderes de la tecnología, sí, claro, desarrolladores. Sí, Hinton, digamos, trabajaba en Google y dejó Google para poder hacer una campaña para legislar. Hay que regular. Entonces, pero hay que hacer distinciones, digamos, de usos, problemas, etcétera, etcétera. Pero creo que es fundamental eliminar los riesgos totales. O sea, eso me parece que están de responsabilidad absoluta. Sí, porque además es paradójico que cuando hemos tenido un salto tecnológico tan alto en los últimos años, que pudiéramos haber utilizado para que el mundo estuviera mejor, nos encontramos hoy en un momento probablemente el más conflictivo de las últimas 5 décadas o más 7 décadas. Y ahí quizás hay alguna relación también con para qué hemos utilizado la tecnología, quiénes están detrás de esa tecnología. Y la conversación que hemos tenido hoy, que salió un poco de la técnica para irnos a estas grandes preguntas, que puede ser un poco más profunda, quizás difícil de seguir a rato, es una gran conversación para que ustedes puedan seguir teniendo como personas y como ciudadanos que se empoderen para precisamente decidir qué rol le vamos a dar. Quizás no hay que dejar todo en manos precisamente de esa tecnología, todas las decisiones sobre todo, y hay algunas decisiones que todavía tenemos el tiempo de tomar. Muchas gracias Cristóbal, Abel, Claudia por esta conversación y a ustedes que nos acompañan como siempre aquí a través de Medio UC, Canal 13C, ya saben, aquí nos encuentran cada semana con un nuevo gran e interesante tema de conversación con quienes están haciendo estas investigaciones de punta para poder también expandir el conocimiento humano. Gracias. Chao.